Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Statelo, soy docente de Introducción al Conocimiento de la Sociedad del Estado de la Cátedra Pedrosa y hoy toca hablar de tres temas bastante puntuales: genocidio, dictadura y terrorismo. Bueno, toca hablar de dictadura. Para eso nos vamos a basar en el texto de la profesora Verónica Berreuter, que está en la bibliografía obligatoria de la materia. Y bueno, lo que ocurre con el concepto de dictadura es que es una palabra que tiene una carga valorativa muy intensa, muy importante. Por eso es empleada no solamente por el ámbito de las ciencias políticas, sino también en la vida cotidiana. Ustedes habrán visto en más de una ocasión que se termina acusando o señalando a tal o cual gobierno de ser una dictadura. Sufre estiramientos conceptuales, como ocurre también con la palabra democracia. Por lo tanto, lo importante y lo primero ahora es determinar qué es una dictadura, qué es concretamente o qué vamos a entender por dictadura. Una dictadura es un régimen político en el cual el poder se concentra en una persona o en una camarilla de personas, una junta, un grupo muy minúsculo de personas. Hay una ausencia o una distorsión de las competencias electorales. Ya vamos a ver que hay algunas dictaduras que sí tienen elecciones. Hay una falta total de autonomía de los poderes del Estado. Esto me refiero a el poder judicial, el poder legislativo. Están superpuestos o directamente no existen, y en el caso de existir prácticamente quedan limitados a la función de una mera escribanía de esa camarilla o ese líder dictatorial. ¿Cómo surgen las dictaduras? Porque surgen de distintas formas. Bueno, está el clásico golpe de Estado, en el cual los militares son los protagonistas, pero no necesariamente los únicos actores. ¿Y por qué son los protagonistas? Porque en el caso de tener que tomar el poder por asalto, se requiere de una determinada fuerza que, bueno, otras organizaciones no las pueden tener. Por eso, inclusive, quienes hostigan el golpe de Estado, ciertos grupos de poder, recurren justamente a los militares. Puede venir a través de un colapso institucional. Estamos hablando de una situación de completa anomia. Puede ser un desastre natural, disturbios, una oleada de disturbios en todo el país que un gobierno débil no puede frenar. Una guerra civil. Esos son motivos por el cual viene al, entre comillas, salvataje del Estado, pues quien toma las riendas del poder, no necesariamente un militar. Y otra forma en que pueden surgir es a través de un proceso democrático, es decir, llegan al poder democráticamente, pero hay un proceso de degeneración, ¿no?, de acumulación excesiva de poder por parte del Ejecutivo. Este es el fenómeno que más se está repitiendo últimamente en nuestra región. No siempre surge contra un gobierno democrático. Esto es importante saberlo. Como habíamos dicho, esto puede surgir en un estado de anomia, una situación total de tensión y de desgobierno, una situación de vacío de poder. Y entonces, ese vacío de poder tiene que ser llenado, y quien lo llena es el dictador o la junta que gobierna. Pero las dictaduras tienen cosas en común, y una de las cosas en común que tienen es la cancelación de derechos políticos. La libertad de expresión queda totalmente o parcialmente cancelada, la libertad de asociación y la libertad de participación política. En algunas dictaduras, de nuevo, hay partidos políticos de oposición, pero esa participación está muy controlada y muy censurada. Las dictaduras imponen normas y leyes ad hoc, es decir, cambian las reglas del juego según su conveniencia. Las dictaduras gobiernan en función de los intereses del dictador o de la camarilla que gobierna o de los grupos de interés que hostigaron el golpe de Estado en el caso de haber sido a través de un golpe de Estado. Tiempo y legitimidad. Sí, dije legitimidad. La dictadura no tiene un tiempo establecido. En realidad no es como en el pasado, en la antigua Roma, donde el dictador era nombrado por el Senado para superar con eficiencia una situación de riesgo para el imperio, como lo podía hacer una guerra. No, en la modernidad el dictador, la dictadura, llega para salvar una situación de riesgo ante la mirada de los que apoyan la dictadura. Y una vez superada esa situación, pues bueno, la dictadura o quienes toman el poder van a querer perpetrarse en el poder. Para ello necesitan legitimidad. Esa legitimidad tiene que ser construida de diversas formas, no necesariamente con el orden. No sé, por ejemplo, si ustedes ven la bibliografía de la materia, entre ellos está Romero. Romero hace referencia a que en los años 70, ante esa enorme cantidad de violencia que se vivía en esos años de plomo, pues
Toda esa violencia venía preparando poco a poco a la opinión pública para recibir con los brazos abiertos un golpe de Estado. Pues bien, no alcanza solamente con eso en algunos casos, o sea, no se van a andar inventando grupos terroristas todo el tiempo. Algunas veces las dictaduras se perpetúan en el poder mediante prosperidad. Consiguen modernizar el país, por ejemplo. Ese es el caso, por poner ejemplos, el caso de Brasil. La nueva invención, cuando se moderniza el Brasil, lo hace durante la dictadura. La dictadura de Corea del Sur, modernizó el país, lo convirtió a través de sus planes quinquenales en la potencia industrial que es hoy en día, a un precio elevado en vidas y de represión. La Indonesia de Suharto convirtió un país, Corea también lo era, netamente agrícola, rural, lo convirtió en un país con cierto grado de industrialización y con una burguesía muy potente, una burguesía industrial. Entonces, el ciudadano de a pie de repente se encuentra que está económicamente bien y por lo tanto de esa manera consigue o la obediencia o simplemente la aceptación o simpatía del régimen. El problema está en la medida en la cual factores que la dictadura no puede controlar, como puede ser una recesión económica internacional, termina rompiendo ese factor que le da legitimidad al régimen. Entonces el ciudadano de a pie descubre que su zona de confort se desvaneció y que además tiene prohibido quejarse. Hola, buen día, estás en una dictadura. El dictador va a intentar construir legitimidad a como dé lugar. Si tiene que inventarse un enemigo, se lo va a inventar y, como hemos sufrido en Argentina, si tiene que iniciar una guerra, la va a iniciar. Tipos de dictadura. Las dictaduras militares, bueno, como se había adelantado, el poder recae en un general o más bien en una junta militar, una camarilla de militares. Este es el ejemplo clásico de, bueno, la Argentina, las que ha sufrido, la de Chile, pero podemos encontrar ejemplos modernos. En este preciso instante, desde el 2021, en Myanmar, o Birmania como quieran llamarlo, hay nuevamente una junta militar gobernando. Otro tipo de dictaduras son las dictaduras de partido único. Estas suelen ocurrir después de una revolución. El caso arquetípico en este sentido es el del régimen cubano. Hay un solo partido. Hay elecciones, sí, la gente va a votar, pero solamente puede votar por el partido del gobierno. Lo que ocurre es que vez tras vez el gobierno es refrendado. La pregunta está, o el tema está en qué ocurre y cómo interpreta el régimen cuando hay una bajísima participación electoral. Otro tipo de dictaduras son las dictaduras personalistas. Están fijadas en el líder. El líder es lo más importante. La cara del líder está en todos lados. Si hay algo que es bueno y positivo para la sociedad, van a estamparle la cara del líder. El líder lo mantiene todo unido. Sin el líder se desvanece todo como Yugoslavia, se desmorona. El líder es el que logra mantener a las distintas fuerzas que hay detrás de los gobiernos. Las élites políticas y económicas, sin ese líder, se caerían. Este es el caso de Gaddafi de Libia, Ortega en Nicaragua y Lukashenko en Bielorrusia. El líder lo tiene que saber todo, él tiene que demostrar que lo sabe todo. Vas a encontrar al líder explicándole a un agricultor cómo se cultiva la tierra. Autoritarismos competitivos o regímenes híbridos también se les suele decir, pero vamos a quedarnos con el concepto de autoritarismo, no tanto régimen híbrido, que es más debatible. Conservan elementos formales de la democracia, ya les había adelantado que algunas dictaduras tienen elecciones, y estos elementos de la democracia están o bien mermados o directamente distorsionados en función de los intereses de la dictadura. De nuevo, cambian las reglas de juego según su interés. Esto se puede ver en Rusia, se puede ver en Venezuela, se puede ver en El Salvador y se puede ver en la Indonesia durante el nuevo orden, el régimen de Suharto, entre 1965 a 1998, que sí tenía partidos políticos de oposición, pero su participación estaba muy censurada y muy mermada. Las elecciones siempre las ganaba el partido del gobierno, el Golkar, y también tenía en el Congreso un cupo fijo de 80 escaños reservados para los militares, solo por si acaso. Y por último, uno de los tipos de dictadura es el de la dictadura de tipo sultanista.
El poder se ejerce de forma patrimonial, prácticamente el país le pertenece al líder, no hay una ideología formal establecida, no hay valores morales que conducen a esa dictadura, como sí podría ser otras como la de Ortega o la de Gaddafi, no. Esto es lo que le conviene al líder y de hecho es casi a modo de cacique, ¿no? El país le pertenece a él y a su familia. Este es el caso típico de, por ejemplo, la Haití durante la familia Duvalier. Dictadura, totalitarismo y autoritarismo. Las dictaduras se entrelazan, el concepto de dictadura se entrelazan con estos dos últimos, pero totalitarismo y autoritarismo no es lo mismo. El autoritarismo suprime y constriñe las libertades políticas, pero no la vida social, no intenta controlar toda la vida social, no se mete dentro de la casa de uno para ver cómo vive. En cambio, el totalitarismo sí, el totalitarismo quiere controlar todos los aspectos de la vida de la sociedad. Y de hecho el totalitarismo moviliza a la gente para estar vigilante sobre aquella persona que no se encuadra en los marcos normativos que el régimen establece. El régimen nazi era un régimen totalitario. Un país en donde se establece la Sharia es un régimen totalitario. Como les decíamos al comienzo de este video, hay una nueva forma en la cual se establecen las dictaduras, ¿no? Estamos hablando de dictaduras que aparecen bajo la forma de democracia o arrancan con un proceso democrático y que van acumulando poder. El problema de este tipo de dictaduras, estos gobiernos legítimos que se transforman en dictaduras, es que emplean o van tomando y haciendo metástasis en las instituciones que a priori deberían ser neutrales. Esto lo podemos ver en el caso de Latinoamérica, en Venezuela o en Nicaragua. Y en el caso de Venezuela me gustaría dar un caso muy particular, que es para que puedan vislumbrar a qué me refiero cuando se contamina o se toma una institución que a priori debería ser neutral. Por ejemplo, lo que se llamó la lista Tascón. En Venezuela, cuando se intentó aplicar un referéndum revocatorio que está dentro de la Constitución, el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano que a priori es neutral, le entregó a Luis Tascón, el jefe de campaña del partido del gobierno, la lista de todos los firmantes que iniciaron, que activaron el proceso para realizar el referéndum revocatorio. Y lo que hizo el Tascón fue publicarlos a sabiendas de las consecuencias que iba a tener toda esa gente que firmó. Entonces aquí vemos que un órgano que se supone que debe ser neutral, como lo es todo consejo, todo organismo, todo ente regulador de las elecciones, pues pasa a ser prácticamente un elemento más de esta forma de represión. Acá tenemos para repartir izquierda y derecha, y quien no se salva tampoco de esto es Nayib Bukele de El Salvador. Una de las formas en las cuales se está mutando, o por lo menos estamos viendo en vivo que se está mutando a un régimen dictatorial, es esa forma en la cual, mediante elecciones y reformas, pasándose los reglamentos, o sea, ignorando totalmente los reglamentos, intenta prolongarse en su mandato. Pero uno de los elementos que demuestran la naturaleza dictatorial que tiene este gobierno, que está teniendo este gobierno en El Salvador, puede ser, por ejemplo, cuando hizo ingresar a la policía al recinto de la Cámara de Diputados, algo que solamente deben quedar los diputados, para, entre comillas, suplicarles que por favor votasen una medida determinada. Eso fue un acto de intimidación bastante alevoso. Y por último, la dimensión de la información, el control de la información. Ya les había dicho que las dictaduras necesitan construir legitimidad, y es en esta dimensión en donde se juega la continuidad. Es aquí donde construye la legitimidad, inventándose un nuevo enemigo, como sea. Para poder controlar la información, tienen elementos como, por ejemplo, mecanismos de censura, vigilancia digital, vigilancia de la internet, de las redes sociales, e inclusive, si es necesario, el corte de la internet, como ha ocurrido, por ejemplo, durante las protestas en Birmania. Aparatos de propaganda oficial tanto en medios públicos como privados, y censura selectiva. La censura selectiva puede darse mediante legislaciones especiales que mantengan o no permitan a una persona hablar. Por ejemplo, acusar a alguien de pervertir el orden público, así con ese nivel de abstracción en el cual
cualquier cosa podría encajar. O directamente mediante presión a los medios de comunicación para que tal o cual persona no entre o no pueda hablar. De ese modo va moldeando la opinión pública y finalmente comiéndole espacio a todo posible opositor. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte.